Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Cervera López. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con Mayaquín, una plática inmobiliaria acompañada de un café. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Aarón Rosado, rector de la Universidad Politécnica de Yucatán. Un verdadero apasionado por hacer las cosas bien, la innovación y aportar valor a nuestro estado. Con Aarón pude platicar de su óptica del crecimiento del estado, el talento yucateco y algunas de las acciones más trascendentes que se impulsan desde la UPI. Disfruté mucho de la plática y terminé sorprendido de todo lo que se impulsa desde Yucatán en temas de tecnología. No te olvides de compartir y darle like en nuestro canal de Spotify y YouTube, que así nos ayudas a llegar a más personas y te lo vamos a agradecer generando más contenido de valor para que sigas conociendo del sector inmobiliario de Yucatán. Además, te invitamos a seguirnos en Instagram y TikTok como Un Café con Mayaquín para que puedas seguirte enterando de los próximos episodios, así como seguir visualizando los momentos claves de estas grandes conversaciones. Aprovecho el comercial para invitarte a comprar mi libro, El ABC Inmobiliario, lo que no puedes no saber, que está de venta en Amazon y que es una guía muy práctica para que puedas entender y aplicar el proceso de comercialización desde el momento de la obtención de una exclusiva hasta el proceso de compraventa y entrega de esa propiedad. Ahora sí, les dejo con el episodio. Aarón, amigo, me da muchísimo gusto tenerte en Un Café con Mayaquín. Muy bienvenido, de verdad. Quiero dar un poquito de contexto antes de empezar la conversación, que te conozco de muchos años. Es correcto. Compartimos en secundaria y prepa, Así es. por lo menos. Y después de muchos años de no verte, he vuelto a coincidir. De repente te empiezo a ver y me sorprendió, amigo, te lo digo con toda la admiración del mundo, este rol que has estado ejecutando en los últimos años. Y es un poquito el platicar contigo. Así que te agradezco muchísimo el venir a tener esta conversación aquí a Un Café con Mayaquín. Muchas gracias, Iván. La verdad es un honor. Y como bien dices, somos la generación que está transformando el presente y que seguirá construyendo este futuro. Sin duda, intentándolo, amigo. Y creo que es parte de lo que hoy, de nuevo, ¿no? Me gustaría entender, me gustaría compartir con la gente que pueda vernos. ¿Y qué te parece si empezamos por allá? ¿No? Un poquito, ¿cuál es este contexto actual hoy de Aarón Rosado? ¿Qué me puedes decir en esto? Justamente me dieron la gran oportunidad de ser rector de la Universidad Politécnica de Yucatán. Uno de los espacios que te confieso me tocó inaugurar en el 2016. Y esto se vincula un poco en mi historia porque en esa época era subsecretario de Proyectos Estratégicos en la Secretaría de Fomento Económico. Entonces, en esa época, justamente la gran visión era cómo lograr que para la industria de las tecnologías pudiéramos desarrollar talento, donde esta industria del 4.0, la industria del futuro, pudiera tener verdaderamente un semillero. Y lo que mencionábamos era que en el país habían 3 grandes polos en su momento: Nuevo León, Jalisco, y queríamos que el Yucatán sea verdaderamente ese pilar, ¿no? Y la respuesta era muy sencilla, que la industria tendría tanto futuro como la capacidad para generar talento, atraer talento y retener talento. Y desde ahí comenzamos a cocinar lo que hoy es la UPI. Me gustaría entender un poquito mejor todo lo que pasa en la UPI como tal, pero plantearte que desde mi cancha, desde el sector inmobiliario, percibo que ya se cosecharon algunos de estos frutos, ¿no? De la mano de entender que hay varias empresas volteando hoy a ver a Yucatán y quizá ya establecidas con algunos años de operación, que justo lo hicieron, amigo, por encontrar esta mano de obra calificada específicamente para temas industriales y tecnológicos, de alguna manera, ¿no? No sé si esto es así, esta percepción mía es adecuada. Entiendo que el camino es infinito, ¿no? Y no podemos hablar de que llegamos a una meta quizá, pero ya hay algunas cosechas, digamos, ya hay algunas generaciones, ya hay alguna mano de obra que se empezó a utilizar. Absolutamente. La universidad ha sido uno de los principales puntos de desarrollo justamente para la atracción de inversión de empresas. Estoy hablando de Accenture, por ejemplo, la cual ya está aquí en Yucatán, en oficinas en la región, que tiene el plan de contratar a más de 1,000 personas egresadas en las bases tecnológicas. Y gracias a la Politécnica hoy se están generando pues las
las principales alianzas, no solo para alimentar a estas que están viniendo, sino también para desarrollar a las empresas que están localmente en Yucatán. Google Latinoamérica en materia de ciberseguridad actualmente está en Yucatán. Podemos hablar que muchas fábricas de software se desarrollan en Yucatán, y esto resaltando no solo la competitividad que tenía el Estado por su cercanía geográfica, su infraestructura, sino que el talento tenía un tema, yo le llamaría diferenciador. A diferencia de otras partes del país, el talento yucateco tiene una tasa de retención del 87%. ¿Qué significa esto? Que el yucateco quiere quedarse a vivir en Yucatán como su ideal. Correcto. Donde hoy, en una industria donde se requiere tanta demanda y que el talento está peleado, el yucateco realmente tiene esas habilidades técnicas, pero también tiene las habilidades suaves de liderazgo, vamos a llamarle de resiliencia y claramente de lealtad. Y pertenencia, ¿no? Porque además Absolutamente. la posibilidad, el privilegio, te iba a decir, de desarrollarte profesionalmente a un nivel adecuado, a un nivel técnico importante, porque Google Latinoamérica, Accenture, o sea, estas empresas son empresas transnacionales, ¿no? O sea, es un trabajo, me parece, amigo, muy, digamos, autorrealizable, ¿no? O sea, con cierto impacto y que lo puedas hacer en tu tierra. Es un Absolutamente. privilegio, ¿no? Y que ellos como tal reconozcan que pueden jugar en las grandes ligas desde Yucatán, pero al mismo tiempo algo que me ha llevado mucho la atención por parte de las empresas que están llegando es que reconozcan el talento yucateco y que digan en el mundo de todas las opciones que tenemos, queremos a estudiantes de Yucatán y idealmente a los estudiantes de la Universidad Politécnica de Yucatán. Y esto ha abierto realmente puertas hacia todos, pero más importante, hacia el mundo. Qué padre, qué padre. Y te digo algo, bueno, también siempre digo en el podcast que trato de no tirar tantas flores porque no se trata de eso y si te invito es por esta convicción del impacto que tienes. Pero de verdad que me da mucho gusto que esté en tus manos eso, Aarón, porque sé que no solo tienes un contexto, ¿no? Y la preparación además para desarrollar la UPI y a estas nuevas generaciones, sino porque sé que es algo que te súper apasiona, ¿no? Realmente, y eso me hace sentirme contento de que esté en tus manos, ¿no? Em, ¿qué tipo de ingenierías tienen en la UPI? Son ingenierías. Son ingenierías, Correcto. y también tenemos los técnicos superiores universitarios. Correcto. Los cuales son 4 y son las columnas vertebrales que, de acuerdo al Fondo Económico Mundial, están transformando el planeta. Estamos hablando de inteligencia artificial con ciencia de datos, ciberseguridad, sistemas embebidos con microcontroladores. Esos sistemas son sistemas integrados y robótica. Y estas 4 unidas son justamente las que transforman a las empresas, llamémosle de tinte tradicional, y las pueden llevar a competir a nivel mundial. Te juro que te escuché ahorita y dije, tengo que volver a estudiar, güey. Ya sabes, tendré que volver a... Esto. Y sabes, justamente hoy me estoy enfocando a la transformación de carreras. Claro. Gracias al gobernador y a la presidenta, podemos ofrecer becas al 100% para las mujeres que quieren estudiar una carrera en tecnologías. Entonces, una persona, actualmente tengo economistas estudiando inteligencia artificial, tengo abogados estudiando ciberseguridad, tengo gente de más de 58 años estudiando su segunda carrera, porque hay que entender que muchas de las carreras que conocemos van a empezar a desaparecer. Y viene un tsunami digital, el cual nos ha avisado con mucho tiempo de antelación que el cambio es inevitable. Más vale empezar a utilizar estas herramientas porque es el humano y la inteligencia de las habilidades suaves las que va a darle un valor adicional a las herramientas técnicas. Entonces, si hoy tenemos a la disposición una de las principales instituciones a nivel nacional que te ofrece gratuitamente una educación que puede transformar tu vida, no hay pretexto para tomarla. Y para los hombres, becas donde si tienes el 9.5 de promedio, 50%, 9.7 de promedio, 70% y 9.9, 100%. Entonces ya no hay pretexto. Ya no hay pretexto, sobre todo con esas ganas de echarle ganas literal. Oye, y un poquito para contextualizar esto, ¿cómo funcionan los horarios? ¿Es presencial? Me imagino habrán... Tenemos 3 modalidades. Ok. Cabe resaltar que la universidad es bilingüe, internacional y sustentable. Es una certificación. Súper. Entonces todos los que pasan por esta institución tienen que graduarse con un certificado de inglés. Correcto. Y eso es un gran valor para el mundo internacional. Y esta es la modalidad BIS. Y esta modalidad BIS puede ser despresurizada.
¿Qué significa? Para que los que trabajan, que quieren estar presencialmente, pueden en su momento ir y tener menos horas en el día para llevarse la carrera más cómoda, ¿no? Correcto. Tenemos la versión mixta, la cual estaremos lanzando para septiembre, que representa que la carrera de ciberseguridad y la carrera de inteligencia artificial ya va a ser en línea y además presencial, Correcto. ayudando también que todos los que en su momento quieren estudiar desde su casa también lo van a poder hacer. Entonces con esto pues se abre más la puerta para que nadie tenga pretexto. Voy a acercarme de verdad para pedir información, a ver si hay algo que tengo la agenda súper llena, pero no dejo de tener esta inquietud y instinto de supervivencia. Tengo que familiarizarme más con temas tecnológicos, porque hoy, más allá de que probablemente no es mi plan dedicarme a la ciberseguridad o al desarrollo de inteligencia artificial, creo que el gran beneficio, lo que me llama a mí, amigo, y lo que yo creo que puede ser una gran bondad para esta gente que está escogiendo estudiar una segunda carrera. Me imagino a este abogado con conocimientos de inteligencia artificial desarrollando software, desarrollando inteligencia artificial puntualmente para resolver necesidades de estos sectores o de esta preparación académica que ya tienen, ¿no? Imagínate un abogado trabajando en inteligencia artificial para contratos inteligentes. Absolutamente. Y te voy a un ejemplo. Hoy estas herramientas son justamente las que te permiten transformar por completo la industria. Porque alguien que ya tiene el conocimiento de su sector tradicional y ya tiene la experiencia laboral, una vez que tiene esta herramienta, puede evolucionar. Dando el ejemplo de los abogados. Un despacho de más de 150 abogados, hoy lo puede hacer un despacho de 8 abogados con inteligencia artificial. Tal cual. Entonces, imagínate ese salto cuántico. Ahora, ¿estás ya listo para competir en esos niveles? Porque el mundo está conectado. Y es ahí también donde entra el riesgo de estar conectado. Y la ciberseguridad convierte que todo lo que se está gestando también sea seguro para el futuro. Es una locura, ¿no? Lo vulnerables que nos volvemos en este también gran privilegio que es el uso de la tecnología, ¿no? Los Absolutamente. teléfonos inteligentes, amigo, la conectividad a internet, todas estas grandes herramientas que hoy muchas veces decimos que ya no podemos concebir el mundo sin esta tecnología, sin estos beneficios, comodidades al final. También me parece que muy pocas veces se entiende, ¿no?, el riesgo que implica, ¿no? El tema de la ciberseguridad. Y, y no sé qué tanto, y seguramente tú nos vas a poder ayudar con este contexto, pero qué tanto es un tema, por un lado, que se logra atender, ¿no? Porque me suena, o sea, yo escucho ciberseguridad y me suena a película de ciencia ficción casi, ¿no? Yo tengo 41 añitos también ya, entonces como que... Y por otro lado, y no es una carrera que me parezca común de escuchar en la oferta educativa tradicional. No sé qué tanto en esas dos vertientes, ¿no? Qué tanta oferta, qué tanta mano de obra ya existe hoy para resolver el tema de la ciberseguridad. Y por otro lado, qué tantas universidades, digamos, que están volteando a ver estas áreas de oportunidad para proveer este tipo de carreras, ¿no? Preparación. La gran ventaja es que aquí en Yucatán tenemos, a través de la Politécnica de Yucatán, a la líder nacional en temas de ciberseguridad. Hoy somos nosotros los que estamos escribiendo la carrera para todas las escuelas públicas del país, que son parte del subsistema de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Y eso es un parteaguas, porque hoy tenemos a profesores que han sido entrenados en las mejores escuelas del mundo y que claramente están dando impartición de cursos especializados. Y eso también abre una gran puerta para la educación ejecutiva, porque no tienes que ser el experto en seguridad, pero sí tienes que entender cómo se come la ciberseguridad. Claro. Y con esto, de alguna forma, abrir parteaguas de herramientas que hoy son fáciles de implementar, pero que pueden ser el todo al momento de un ciberataque. Porque la pregunta hoy no es cuándo te va a pasar, es qué vas a hacer cuando te pase. Entonces, la gran oportunidad está en que si tienes a una fuente de talento, tienes a alguien que te puede guiar y puedes exponenciar tu negocio hacia nuevas fronteras, pues ya no hay tampoco un límite que en su momento pudiera estar lejos de poder ser alcanzado.
Lo que hoy ponemos en la mesa, y especialmente con nuestros mejores aliados, y cuando hablo de aliados es Google a nivel mundial, hemos recibido más de 30 directivos de Google en la universidad, Wow. porque nos han dado yo le llamaría la gran virtud y honor y responsabilidad de tener el principal centro de ciberinteligencia y ciberresiliencia de Latinoamérica. Y hoy estamos gestando realmente un talento especializado a través de Security Operations Pioneers, los cuales están siendo entrenados en el estado de arte de la ciberseguridad desde Yucatán para ser sembrados en las mejores empresas de todos los sectores, justamente a nivel mundial. Y eso abre también cosas que puedo decir se están cocinando y van a revolucionar como hoy conocemos al talento y la industria yucateca. Al igual, cuando me preguntabas cuánta gente hay, el reto es que solo en México tenemos 1.4 millones de vacantes en materia de ciberseguridad. En Estados Unidos, en la costa este, más de 4.4 millones de vacantes en materia de ciberseguridad. Estamos hablando que hay una demanda, hay una sobredemanda y no hay oferta suficiente para todo lo que se requiere. Entre escuelas públicas y privadas en todo el país nos están graduando más de 20,000 personas. Eso representa que se requiere la transformación de carreras como la mayor gente posible en todo este tipo de acciones. Ahora, ciberseguridad con inteligencia artificial, ciberseguridad con robótica, ciberseguridad con sistemas embebidos, hacen verdaderamente la amalgama para poder transformar y hacer cosas increíbles. Qué padre, ¿no? Me motiva de alguna forma entender que no solo eso está pasando en el país, porque me parece una necesidad. Nos acabas de dar estos números de la demanda laboral que hay, de la falta de cobertura y oferta, pero además que esté pasando acá, ¿no? De verdad, porque no solo creo que sigue redondeando todo esto que pasa en Yucatán positivamente, ¿no? De la mano de la calidad de vida, de la mano de la seguridad, este desarrollo industrial que empieza a haber, este desarrollo de esta tecnología o estas capacidades tecnológicas, amigo, creo que van redondeando muy bien este crecimiento y desarrollo que deseo para nuestro estado, ¿no? Em, ¿cómo, cómo vislumbras que eh, esto va a ir complementando esta parte, Aaron, ¿no? Porque te decía yo ahorita como que en el preámbulo, y sí, pues viene a haber un poquito de crecimiento industrial, pero quizá tú tienes información mucho más precisa de qué está pasando en ese sentido, qué tantas empresas están queriendo venir. Ahorita nos decías, oye, de repente vamos a empezar a exportar talento, ¿no? La mano de obra va a empezar a tener trabajo en empresas transnacionales, etc. Pero qué tanto hay empresas que quieran venir, que quizás se acercan con ustedes o que quizá eh, pues nos empiezan a voltear a ver, ¿no? Al inicio de nuestra conversación yo te daba te hacía este comentario que percibía, ¿no? Que habían empresas, que habían personas que decían, oigan, pues, en Yucatán ya está el Politécnico y la UNAM en algún punto también, ¿no? Como uno de los hitos. Ya no he vuelto a escuchar mucho más que lo que hoy he logrado ver que estás tú haciendo con la UPI, ¿no? Entonces, no sé si de allá tengas alguna información o algo que te valga la pena que... Por supuesto, y aquí voy conectando también mi pasado, ¿no? De cómo en su momento se han puesto las bases para crear verdaderamente un futuro muy prometedor para el sureste mexicano. Como bien sabes, me tocó la coordinación del Tren Maya en el sureste. Y dentro de este plan, lo que se buscaba era cómo generar la mejor propuesta de futuro para los próximos 50 años del sureste mexicano. Hablando de 5 estados integrados y conectados en un circuito de desarrollo. Cuando hablaba de un circuito de desarrollo, es porque el gran reto siempre de la atracción de inversión en el caso de Yucatán había sido que había un problema de huevo-gallina. No venían las empresas porque no había infraestructura y no se ponía infraestructura porque no había empresas. Entonces, la gran apuesta fue pongamos la infraestructura que requieren las empresas para poder detonar conectividad. Y cuando hablamos de conectividad, el tren era esa conectividad física de movimiento de carga, de gran volumen, de gran tamaño, pero sobre el derecho de vía de esta infraestructura venía fibra óptica, gas, agua, luz, justamente bordeando toda una serie de territorios que a su vez les daban un valor agregado porque Valladolid, Izamal, Mérida, Campeche, analiza todo lo que estaba pasando en todas las comunidades, 1,500 kilómetros de desarrollo, tuvieran la capacidad de poder ser territorios que sean espacios ideales para la atracción de inversión,
pero importantes en la conexión de esa inversión a infraestructura neurálgica del país. Veíamos la infraestructura del Tren Maya como una columna vertebral del desarrollo. Y cuando hablamos de conectividad, que era uno de los temas neurálgicos digital, se hablaba de lo siguiente: el Tren Maya venía con una fibra óptica justamente alrededor de toda la ruta, pero esa fibra óptica adquiría un sentido mucho mayor porque en Yucatán contamos con un nodo IXP, el cual es un centro de distribución de ese tipo de información, que a su vez ese nodo XP se conectaba, y ese fue como el gran valor agregado, al cable submarino que pasaba justamente en Quintana Roo, por donde se mueve el Internet del mundo, y que a su vez conectaba con 6 cables submarinos más, justamente elevando en su momento la competitividad de conectividad. ¿Qué representa esto? Que en promedio en el país la conectividad tiene una latencia de 120 milisegundos. Y en Yucatán, por todo este tipo de infraestructura, podemos llegar a 45 milisegundos, muy por debajo de la mitad. De alguna manera, para dimensionarlo, es que el sueño era que en Valladolid pudiéramos tener un robot llamado Da Vinci que pudiera operar a corazón abierto en Europa gracias a ese tipo de infraestructura. Hablando que el desarrollo y la conectividad que se pueda gestar detonaría nuevas industrias que claramente fueron trabajadas por McKinsey, Deloitte, PricewaterhouseCoopers y ONU Habitat en un gran plan de desarrollo para impulsar el sudeste mexicano. Qué locura, ¿no? Primero entender cómo este Tren Maya, que también creo que vale la pena concientizarlo por lo que te voy a comentar, ha sido muchas veces criticado, ¿no? Ha sido muchas veces quizá no comprendido, y creo que me puedo identificar también un poquito en este lugar donde escuchas tantas cosas, amigo, y hay tanta desinformación en redes, en prensa, en todo, que luego, estando gobierno involucrado, se vuelve, será, no será, quién te lo está contando, pero, pero yo creo que es una realidad entender que un tren, a todas luces, es un beneficio, es conectividad, eh, que quizá aunque hace falta que madure el proyecto y tal, yo tuve oportunidad de subirme para ir a Valladolid y me pareció, de verdad, una experiencia, no sé si de primer mundo, porque no quiero parecer exagerado, pero de verdad no le vi un pero, ¿no? Y si ahorita entendemos que está toda esta infraestructura ya hecha para que fibra óptica, el tan necesitado gas natural, luz, y todos esos insumos para la calidad de vida y el desarrollo, amigo, ¿cuántas comunidades no se van a beneficiar de esto en algún punto? Hay que ir resolviendo, ¿no? O sea, también entiendo que habrán fases de ese desarrollo, pero no sé si es algo que la gente sabe, ¿no? Así te lo voy a plantear. O sea, no sé si esto de que el Tren Maya tenía no solo esta conectividad, y tú lo mencionaste ahorita, ¿no? No solo esta conectividad física, porque te puedes subir al tren y irte a Cancún, irte a Valladolid, irte a Izamal, y todo lo que ha estado generando en estos hitos, ¿no? De turismo, de la parte de la carga, ¿no? Que viene también en un tema de industria, en un tema de lo que se está haciendo con el puerto de altura y terminar de fortalecer esto. Sino, insisto, la conectividad tecnológica, dijiste, o digital, ¿no? O sea, al final, esa parte es algo que yo creo que se ha dicho muy poco y que quizá incluso muy poca gente entiende, aunque se haya dicho no. Y que de alguna forma esta fue conectada con mi segunda experiencia, porque me toca a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel federal armar en gran medida este tipo de conexión de infraestructura, donde el gran tema era la multimodalidad, donde avión, carretera, tren, barco pudieran realmente tener una comunicación eficiente para incrementar la competitividad de las industrias. Y la pregunta que siempre hacíamos era, ¿qué sería de Yucatán sin el Puerto Progreso? Es la misma pregunta que nos haremos unos cuantos años más cuando digamos qué sería de Yucatán sin el tren conectado al puerto y al transísmico y a Estados Unidos, generando verdaderamente una de las grandes bases del desarrollo para el sureste. Y mencionas otra cosa, ¿no? El transísmico, amigo. Es otro proyecto que creo que en el gobierno federal anterior
se le dio un buen reflector, digamos, que yo he dejado de escuchar, pero entiendo que ya está operando. Correcto. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo esto? Muchos han hablado del tren como un método de transporte de turismo, pero es que el verdadero tema es la carga. Y eso es lo que va a solucionar todo en gran medida. Porque no solo hablemos de carga en materia de productos de consumo, sino también carga energética. Claro. Y ahí también entrarán nuevas oportunidades del desarrollo en toda la ruta. El transísmico tiene la gran oportunidad no solo de cruzar y conectar los océanos, sino que Yucatán ahora ya tiene un puente directo para poder traer cosas y sacar cosas a través de 2 puertos, Claro. a través de canales y vías seguras. Y esto lo menciono como parte de nuestra dinámica de un análisis nacional. Y veía los grandes puertos de nuestro país, un Manzanillo, un Lázaro Cárdenas. Había una gran necesidad de crecimiento. El reto es que ya no había espacio para crecer. Y las conexiones que existían en su momento de áreas de competitividad para lograr esta multimodalidad también tenían muchos retos porque desafortunadamente ya habían, yo le llamaría, tomado decisiones que impedían en su momento ser tan eficientes en ese tipo de acciones. Pero el sureste mexicano era un lienzo en blanco, el cual todavía se puede diseñar y crear en conjunto las grandes plataformas del desarrollo para generar lo más importante, una propuesta de futuro sustentable e incluyente. Y quiero tomar el tema de la sustentabilidad, porque una de las grandes visiones era, si hoy pensamos en México y hablas del sector automotriz, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿Dónde está? En gran medida es Puebla. Ahora estoy en Puebla. Si en su momento hablas del sector aeronáutico, en gran medida es Querétaro. ¿Qué hay en Yucatán? ¿Para qué somos buenos? Pero no somos porque somos buenos en materia de muchas cosas, ¿no? Claro. ¿Para qué somos los Para mejores? cochinita. ¿No? Ajá, para lechón. Entonces somos buenos para mucho, ¿no? Claro. Y esto lo menciono porque el gran reto es que el momento de buscar presupuesto, el momento de generar en su momento áreas de oportunidad, se tiene que realmente especializar este tema. Se ha trabajado actualmente en cómo gestar un gran plan de desarrollo. Y este era el gran plan del renacimiento mayan, aprovechando justamente esas infraestructuras, pero con un tema neurálgico, el ecosistema de la sustentabilidad. Porque hoy Yucatán tiene recursos naturales que es nuestra gran bondad. Y esa gran bondad también es un diferenciador, porque no todos tienen agua, no todos tienen verde, no todos tienen en su momento flamencos volando encima de ti todos los días. Y para muchas empresas, ese tipo de valor agregado es lo que hoy están buscando porque es lo que demanda el mundo. Y hablamos de las principales empresas energéticas, empresas de tecnología, empresas de turismo, todo lo que en su momento puede convertirse en ente sustentable tiene un valor adicional. Y lo más interesante, la industria de la sustentabilidad está netamente vinculada a la industria de la tecnología. Claro. Y algo que tiene hoy Yucatán es que la mentefactura, la capacidad de poder transformar el conocimiento en bienestar y automatizar ese conocimiento para detonar nuevas oportunidades en todos los sectores, es justamente lo que puede transformar por completo la realidad de todos los yucatecos. La mentefactura, me gustó el término. Oye, y de nuevo, ¿no? Es como, me gusta que además haya surgido porque justo tienes este contexto, ¿no? De lo que te ha tocado trabajar. Y por eso te decía que celebro mucho tu nuevo rol, porque al final tienes también muy claras las necesidades de la tecnología, ¿no? En términos de que hoy puedes inferir en el desarrollo de las habilidades tecnológicas que tú puedas entender esas necesidades. Creo que te pone un valor agregado a la hora de estar hoy donde estás, ¿no? Y tomando un poquito el tema del transísmico y Tren Maya, ¿no? Que insisto y te escucho y valido que sí está mal comprendido. Siento que es poca cosa lo que decimos cuando hablamos del transísmico, ¿no? Entendiendo que hoy ese proyecto, esa conectividad transísmica, esa conexión entre los dos océanos, es equiparable al canal de Panamá. Correcto. Y entender que el canal de Panamá es no solo un motor de desarrollo increíble para Panamá como país, como, ¿no? Sino para Estados Unidos,
¿no? Que tenía la administración y la operación y estos acuerdos que hay, sino, o sea, te estoy queriendo plantear como un modelo de negocio, es un súper modelo de negocio porque se vuelve una necesidad in- increíble el poder conectar, ¿no? Y acortar estas vueltas logísticas que habrían que hacer antes, ¿no? Sino también lo que representa en términos de desarrollo para la región, Absoluto. ¿no? Y hablábamos del nearshoring, ¿no? Que tiene muchísimo que ver hoy con esto. Estuvo con nosotros otro buen amigo que tú también conoces, buen Luis Huerta, Claro, ¿no? por supuesto. Y nos hablaba ahora de cómo también empieza a evolucionar un poquito el friendshoring, ¿no? Donde entonces ya no es solo la logística, sino también qué relaciones tenemos. Y los traigo a colación porque quizá también pudiésemos hablar en México, porque hoy hay un poquito de incertidumbre, de nearshoring, por supuesto, pero también friendshoring, si logramos resolver las cuestiones diplomáticas con Estados Unidos y no sé si solo con Estados Unidos, sino también empezar a voltear a ver un poquito Sudamérica, Centroamérica, ¿no? No sé qué piensas de esta parte. México es amigo del mundo. Y justamente dentro de mi espacio, en el contexto nacional, me toca la relación México-Estados Unidos en materia de transporte. Y de alguna forma puedo decir que es una relación simbiótica, histórica. Y hay necesidades de ambas entidades, ¿no? En todas sus dimensiones. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque de alguna forma Yucatán siempre ha estado en el interés y también en el punto neurálgico de desarrollo para los Estados Unidos. No es por nada el tener uno de los consulados más importantes del país justamente en nuestro territorio. Y esto lo resalto porque el desarrollo de Yucatán hoy es inevitable. Seguiremos creciendo. Y eso lo vinculo porque también lo menciono también con estas palabras, estamos condenados al éxito. Y nuestra condenación está vinculada a que nuestro crecimiento puede ser justamente nuestro peor enemigo si no generamos un crecimiento ordenado, inteligente y sustentable, sobre todo esto, donde la prosperidad compartida sea verdaderamente el eje. Y no solo es un trabajo de gobierno, es un trabajo de todos, donde justamente podamos cooperar en conjunto, academia, sociedad, ¿no? En este caso, para plantear esta propuesta de futuro que beneficie a todos. Y cuando hablo de estos temas es porque el territorio de Yucatán hoy está en un parteaguas donde se está escribiendo todavía lo que va a estar ocurriendo. Y pensemos en lo siguiente. Imagínate Cancún hace 40 años. Era nada. Ven lo que es hoy. Hoy, Y increíble. lo mismo decíamos de la infraestructura del tren. Hoy es nada. ¿Qué va a pasar en 40 años? Porque donde hay columna vertebral de infraestructura y de conectividad de servicios, claramente habrá desarrollo y crecimiento. Y ese desarrollo y crecimiento tendrá que vincularse con las poblaciones. ONU Habitat hace un análisis justamente de cómo estas poblaciones en su momento tenían que generar un desarrollo donde sea la comunidad la más beneficiada. Porque si no hay equilibrio entre todos los que están involucrados, también genera que no haya calidad de vida. La gran ventaja es que tenemos toda la mesa servida, porque tenemos problemas positivos, porque estamos creciendo, hay hambre de poder desarrollar justamente la región. Ahora, ¿sobre qué enfoques desarrolla la región? ¿Cómo en su momento detonar áreas estratégicas alrededor de toda la región? Y esto ha sido justamente el plan que se está poniendo sobre la mesa. Ahora, si nos basamos en un mundo donde hoy Yucatán pudiera tener este valor agregado dentro de todas las industrias, es justamente la industria verde y la industria tecnológica la que verdaderamente puede detonar uno de los principales valores agregados en el desarrollo. Y pensemos esto, de los desarrollos y enfoquémonos también en el desarrollo inmobiliario. ¿Cuántos temas hoy están vinculados a que la gente que está llegando a Yucatán, que en muchas medidas son foráneos, lo que están buscando es mantenerse conectados a una economía no local, internacional? Si ellos tienen la capacidad de estar conectados, seguir produciendo sus dólares, pero desde Yucatán sin ningún problema, claramente esa calidad de vida aumenta y se genera también demanda de servicios, servicios que a su vez son benéficos para la población y para el entorno, de tal manera que empieza una relación simbiótica entre la atracción de inversión con el beneficio social. El gran tema es poder trabajar realmente en conjunto, porque, repetía, que una industria solo tiene futuro si hay talento. Y el gran reto es producir ese talento necesario para poder atender a las industrias que estén llegando. Si no, tenemos el gran reto, a su vez, de poder sostener
y seguir atrayendo ese talento. La gran ventaja es que Yucatán sí atrae talento. Naturalmente, ¿cuánta gente no está llegando? Claro. Y justamente eso se ha convertido en uno de los principales magnetos para poder detonar en conjunto pues una historia muy prometedora para el sureste mexicano. Históricamente hemos hablado que de las bondades del crecimiento del sector inmobiliario es, por supuesto, la calidad de vida, la seguridad, la riqueza integral entre la cultura, la gastronomía, etcétera, ¿no? La geografía, ¿no? Pero también hablamos de turismo médico, ¿no? Y ser, digamos que el corazón educativo del sureste, ¿no? Donde no solo Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, y no sé si en Veracruz, siento que en Veracruz ahí se empieza a dividir, de repente unos se vienen para acá y otros ya se van para el centro, que también tiene mucha conectividad, pero típicamente escogen Yucatán por este mix de seguridad, costo de vida y oferta educativa, ¿no? Hace mucho sentido que hoy se tengan estas ofertas también académicas para reforzar de nuevo, no solo nuestra región, amigos, sino el país, ¿no? Absolutamente. Como un motor desde el sureste. Y quería tocar dos temas que mencionabas. Uno de ellos era este tema verde, ¿no? Para mí, como un tema quizá personal que he vinculado muchísimo a mi rol dentro del sector inmobiliario, es lo importante que es concientizar. Hoy hablo de la sustentabilidad o sostenibilidad, como dos términos diferentes, pero muy, muy alineados, ¿no? De esta necesidad de cubrir perfectamente bien el aspecto económico, por supuesto, pero ecológico y social no son negociables. Tienen que estar allá para que sea sostenible, ¿no? Para que se pueda mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Y típicamente hoy lo económico se premia. Siempre es el objetivo que no puede fallar, porque si no, no se hace, si no es negocio, si no es viable, digamos. Pero el tema ecológico siento que tiene ya miradas desde hace tiempo, pero con intervalos donde hablamos de energía renovable, pero luego como que se paró el tema, donde pareciera que poner paneles solares es el gran esfuerzo, la gran solución, cuando ya incluso también hay temas de la mano de CFE que empiezan a generar limitaciones. Entonces, plantearte un poco cómo desde esta óptica verde, desde esta parte ecológica, que tendrá que ver con energía, que tendrá que ver con, decías tú, tecnología también. ¿Y qué ves para nuestra región? ¿Cómo ves, no sé si dividirte la pregunta un poquito en cómo percibes tú la conciencia con este rol, con estas conversaciones que te tocará entablar? Y por otro lado, ¿qué crees que nos hace falta para consolidar esta parte y que quizá Yucatán ya no solo destaque por su seguridad, por su, llamemos, geografía, conectividad, sino también por este enfoque a la sustentabilidad y a la parte ecológica en lo particular? Yucatán tiene todo para convertirse en el hub de la sustentabilidad de Latinoamérica, donde justamente su producción energética venga de fuentes sustentables, sus industrias tengan todas las líneas para hacer industrias sustentables, turismo sustentable, alimentos sustentables. Te comparto que como parte de la empresa familiar ganamos el año pasado el Premio Nacional de Sustentabilidad Pesquera. Justamente fue reconocido porque hemos generado las grandes iniciativas para cuidar a nuestros océanos. Yucatán tiene hoy los refugios marinos más grandes del país. Eso representa que se ha trabajado mucho. Y la gran oportunidad ya no solo es hablar del gran empaquetado que representa, sino que hablamos de seguridad. Y hoy también Yucatán tiene la capacidad de ser el estado más ciberseguro de toda Latinoamérica. Por lo tanto, si juntas esta estrategia donde la industria verde sea un principal articulador en el futuro, y así le llaman el contexto de futuro, le llaman el solar punk, una propuesta de futuro donde la humanidad aprende a coexistir con la tecnología y la naturaleza y genera la mejor calidad de vida posible
para él y sus generaciones. Hoy Yucatán tiene todo esto. Y te voy a pasar 2 imágenes y vas a ver a qué me refiero. Porque eso lo trabajamos en su momento con Mackenzie. Y el gran tema era cómo desarrollar verdaderamente esta realidad a través de fuentes regenerables y sustentables para todo. Y comentaste un tema neurálgico de la energía. Y Yucatán, gracias a que tiene agua, también tiene la gran capacidad de producir a través de la industria del hidrógeno. Y el hidrógeno es justamente una de las principales tecnologías en el tema de almacenamiento energético y de distribución. Tenemos agua y por lo tanto tenemos futuro. Me encanta eso, que también creo que en términos de agua y quizá para efectos del consumo humano y de nuevo un poquito entre el sector inmobiliario es algo que, que igual he concientizado la necesidad de cuidarla, ¿no? Porque si hay en cantidad, también la calidad del agua se vuelve fundamental, por lo menos para la vida, ¿no? Por lo menos para el tema inmobiliario, por lo menos para la calidad de vida. Darle un uso a esta agua para, decías, almacenar y distribuir energía, amigo, me parece que es otro muy buen motivo para cuidar el agua, otro muy buen motivo, porque además entiendo que el uso del hidrógeno para esto de la mano del agua, de alguna forma es una economía verde, ¿no? Correcto. Es un proceso contaminación. sustentable de nuevo, ¿no? No hay una contaminación Se como tal. protege y lo que se regresa al medio ambiente es justamente vapor de agua. Claro. Aquí lo interesante es que en la Estrategia Nacional de Nearshoring, que me tocó en su momento vincularme, hicimos un mapa nacional donde pusimos en capas información de toda la infraestructura ferroviaria, toda la infraestructura aérea, carreteras, agua, luz, parques industriales, ¿no? Todo lo que en su momento representaba, Lo que era, claro. ¿no? La toma de decisión para lo que representaba que una empresa llegara a México y dijera, oye, yo necesito esto, ¿dónde me pongo? Y el gran reto era que en muchos lugares donde querían ponerse no existían los recursos naturales necesarios para poder desarrollar su industria. Pero Yucatán tenía en la zona del sureste una de las cuencas de agua más importantes de todo el país. Y por lo tanto, teníamos a su vez la gran capacidad de desarrollar industrias que en su momento en otras regiones no se iban a poder desarrollar porque necesitaban ese tipo de recursos naturales. Entonces, si ya hay una tendencia de ese consumo por necesidad, pero al mismo tiempo hay una tendencia ya por obligación de ley mundial, ¿no? En este caso de tratados internacionales y de acuerdos internacionales donde las industrias tienen que consumir energías sustentables. El sector aeronáutico ya está justamente en la ola de empezar por obligación a consumir SAF, que es Sustainable Fuel, ¿no? Ya definitivamente tenemos que estar en esa zona, tenemos que estar en esa ola. Y es Yucatán el que puede gestar todo este tipo de acciones y estamos en el momento adecuado para poder desarrollarlo y subirnos yo lo llamaría liderazgo incompetible en el contexto nacional. Pareciera que hoy Yucatán está en este contexto nuevamente, amigo. Digo nuevamente porque de nuevo desde mi óptica con el sector inmobiliario han habido muchos años de bonanza y hoy creo que toda esa bonanza ha generado muchos retos, ¿no? Mucha oferta, mucha competencia, una falta de regulación que se empieza a resolver, ¿no? Como parte de un proceso natural de crecimiento y me pregunto un poquito si no, ante este nueva posibilidad de ser el hub de sustentabilidad, el agua, ¿no? La atracción, anunciaron hace poquito, seguramente tú lo tienes ya muy en el radar, Heineken llega también, y, ¿no? Y como que si todo esto lo uno a tu comentario de estamos condenados al éxito, ¿no? La pregunta que me hago es si estamos implementando los mecanismos de sustentabilidad adecuados, ¿no? Porque todo este crecimiento, desarrollo, si no prevé mecanismos, como decíamos hoy, lo chévere del tema del hidrógeno es que no es contaminante, ¿no? Pero no sé si para otros aspectos también se está mirando desde una óptica de sostenibilidad. El gran reto que tenemos hoy como México país es que estamos creciendo muy rápido. Y hoy están avanzando tan rápido las cosas que muchos de los procedimientos necesarios están tomando sus tiempos.
Y es por eso tan importante el trabajo coordinado entre todos los sectores, No. porque nadie está de más. Al contrario, se requiere un trabajo muy cercano con la sociedad, porque también hay una gran justicia histórica que se tiene que resolver. Hay mucha gente que necesita verdaderamente servicios básicos. Entonces no podemos pensar en un futuro lleno de tecnología si no podemos resolver ni siquiera el agua en todas las comunidades. Pero también este crecimiento alineado a estas necesidades pueden realmente encontrar valores compartidos, donde es el sector empresarial en conjunto con el sector gubernamental y el sector académico, los cuales pueden empezar a trabajar juntos, como siempre lo ha hecho Yucatán. Y puedo decirlo de esta manera, porque si Yucatán hoy es diferente a muchas regiones del país, es porque históricamente ha trabajado coordinado. Correcto. El reto de esta ocasión es que nos ha tocado vivir demasiado crecimiento en tan poco tiempo. El tren para muchos era imposible, lograrlo en tan solo 5 años. Date cuenta qué ha estado pasando en estos últimos tiempos y qué va a pasar en los próximos. Qué bien. Entonces, si este crecimiento de alguna forma no generamos la mejor estrategia compartida de su sustentabilidad y de su inclusión, sustentable e incluyente, claramente va a ser un reto neurálgico para todos, porque un gobierno, y analízalo así, pues tiene que sostener también los servicios. Pero si no hay en su momento el que paga por los servicios, ¿cómo generas eso? Y si eso no se da, pues vas a perjudicar la calidad de vida de la comunidad. Entonces, la gran ventaja ha sido de que hoy ha habido mucho trabajo de por medio para poder verdaderamente poner sobre la mesa una propuesta para todos. Ahora, la gran ventaja también está en que hay proyectos que se le están dando continuidad como Puerto Progreso, porque el tren con carga ahora tiene un sentido mucho más profundo. Vamos a empezar a ver parques industriales con mejor contexto, pero pensemos en esos parques industriales idealmente al lado de zonas habitacionales, idealmente al lado de zonas de esparcimiento que puedan tener este desarrollo de calidad de vida, ¿no? Donde podamos pensar verdaderamente en una región que donde pase el desarrollo también esté vinculado a una zona de prosperidad para todos, ¿no? Que hoy, como bien entenderemos, como ha crecido tan rápido, claramente tenemos muchos retos en esos aspectos. Los servicios no necesariamente están llegando a todas partes por lo mismo. Y entonces, la propuesta que siempre se gestó era encontrar mecanismos que también pudieran ser innovadores, que en su momento puedan ser ágiles a decisiones que en muchas ocasiones es el sector empresarial en conjunto con los sectores gubernamentales y sociales los que tienen que poner sobre la mesa cómo nos ponemos de acuerdo para resolver las problemáticas. Porque las problemáticas son de todos y con esto solucionarlos sin mayor complejidad, ¿no? Em, Me haces pensar nuevamente en esta planeación, ¿no? Cuando hablas de eh, lo industrial, el parque industrial, tiene que tener una distancia razonable, vivienda, ¿no? Y digo razonable en dos vías. Al lado no es compatible porque la gente que vive al lado, quizá la calidad de vida será muy cuestionable si todo el tiempo tienes grúas operando y, ¿no? Contenedores asentándose, por poner un ejemplo. Pero al mismo tiempo, tiene que estar a una distancia razonable para que la gente que va a trabajar no tenga que tomar 5 camiones o recorrer 2 horas para llegar a su fuente de trabajo en esta industria, en este parque industrial, ¿no? Entonces, ¿cómo esa planeación hoy, Aaron, ya la vemos, ya la sabemos? Yo siempre digo que no tenemos que ser genios y me encanta que Yucatán lidere esta parte de la tecnología, pero también creo que es importante, tanto para otros sectores como para quizá este mismo, no dejar de voltear a ver los casos de éxito que ya está, Por ¿no? supuesto. Porque al final perdemos mucho tiempo queriendo inventar un hilo negro cuando ya hay una clara línea de acción desde la cual habrá que seguir innovando, habrá que seguir rompiendo cosas para hacer nuevas, sin duda, ¿no? Y cuestionar mucho lo que se hace para encontrar si es lo más adecuado, qué puede tener de mejora. Pero, pero sigo sintiéndome muchas veces como en esta falta de análisis, ¿no? Como dices, la velocidad es tal que lo complica. Yo siempre me quejo, hago comillas, ¿no? De lo difícil que es como empresario implementar mejoras a la par de llevar la operación del día a día, ¿no? Es súper complejo de hacer porque nunca tienes quizá los recursos para
tener dos equipos, ¿no? El equipo que opera y el equipo que implementa las mejoras. Es complicado, no digo que nunca, pero es complejo. Y yo soy una mediana empresa, digamos, que no puede tener un punto de comparación con lo que es un municipio, estado, país, ¿no? En términos de la operación tan compleja. Entonces, creo que has tenido esas experiencias, no solo trabajando, me compartí hace ratito la parte de proyectos estratégicos dentro de el desarrollo económico de Yucatán, que además pienso que fue en un momento transformador para Yucatán, desde esta óptica de la economía, de la industria, de empezar a poner estos cimientos para este desarrollo que hoy empezamos a cosechar y a ver ya maduro, consolidándose, sino luego con el Tren Maya y luego con estos proyectos de Secretaría de Transporte. O sea, como que siento que toda esta experiencia te permite visualizar un poquito eh, qué habría que considerar para tener una buena planeación. Bueno, qué elementos tienen que estar allá. Porque te digo que no dejo de sentir que muchas veces la misma operación lo limita, ¿no? Y te lo pregunto desde esta óptica donde te sales de la operación un segundo ahorita, ¿no? En esta conversación y La planeación. quizá tenemos esta oportunidad de pensar en eso. Como bien comentas, la gran ventaja que he tenido es que ya voy a cumplir casi 18 años en el gobierno. Ya van varios sexenios. Y en su momento, uno de los sexenios donde se desarrolla Ciudad Tocú, imagínate en ese momento. Correcto. Se pone el polígono industrial, donde en su momento se pone la cervecera, Grupo Modelo, ¿no? Se conecta en su momento al tren a través de, en este caso, Pochilá, ¿no? Cruzando justamente en la zona. Desde esa época se empezaba a deslumbrar lo que potencialmente pueden ser estas regiones. De hecho, la Politécnica de Yucatán está justamente enclavada en esa zona. Y la visión era, en este momento, de poder tener un distrito industrial donde idealmente la universidad pudiera ser el enfoque de imagínatelo como un epicentro para un desarrollo tecnológico alrededor de la zona. El polígono de la universidad tiene 20 hectáreas, por ejemplo, pero al lado tienes habitación. Pero fui a Tucú con el Limaya, ¿no? Imagínate todo este bloque. Y del otro lado, en este caso la carretera Mérida Celestún, tienes la industria. Ahí en este caso tenías todas las bodegas que hoy se están levantando y que hoy están gestando, ¿no? Pero imagínate que en esa época no hubiéramos tenido hoy la visualización de que se iba a conectar, ¿no? Yo lo llamaría el famoso Tren Maya, ¿no? Como porque en esa época igual que era un tren que conectaba Mérida con, en este caso, Cancún, ¿no? Y Progreso, eso es lo que se ha pensado. Pero ahora que pase por esa zona el tren que va a llevar a Progreso y que de ahí te puedes conectar hasta Transísmico, abre por completo un panorama mucho más amplio. Pero hoy estoy hablando de solo este polígono. Hoy cuenta, ¿no? Que hay mucha información donde toda la ruta del tren tiene áreas de oportunidad. Y esto te lo voy a confesar de esta forma. Cuando empezamos a trabajar en el proyecto del tren, uno de los temas neurálgicos era visualizarlo de esta manera. Imagínate que estábamos construyendo una torre vertical, un edificio. Y este edificio estaba sostenido por 4 columnas. La parte ambiental, la parte social, la parte económica y la parte cultural. Cada una de ellas del mismo nivel de importancia. No puedes acordar una columna, no, más importante que otra, porque se nos cae el edificio. Cada edificio, y en este caso cada uno de los pisos del edificio, tenían un enfoque o un valor. Ejemplo, si tú tienes el último piso, pues tiene una vocación para ser un restaurante giratorio, pensémoslo, un mirador. El primer piso tiene la vocación de ser, en su momento, un área comercial. Pero el segundo piso puede ser un área de departamentos, el tercer piso puede ser oficinas, y cada uno de estos abona a un gran edificio. Total. El último piso no vale nada si no hay un elevador que te lleve todos los días desde el último piso. De acuerdo. Porque al final de cuentas, ¿quién va a subir todos los días? Con las escaleras. Si no hay la conectividad de este elevador, no hay verdaderamente valor sobre ese territorio. Esto lo menciono porque el tren, la visualización siempre fue que era el proyecto del edificio completo. Pero el tren físico, la locomotora, es el elevador. Y en su momento cada piso
que hoy tenían la gran oportunidad de poder conectarse a través de ese elevador, era Mérida, era Valladolid, era Izamal, era toda una serie de territorios conectados por un eje de conectividad. Pero ahora imagínate esto, que en el ducto donde viene en su momento ese elevador, viene la fibra óptica, viene en ese momento, en este caso, la luz, el agua, el gas. Entonces cada piso ahora empieza a tener la gran oportunidad de tener servicios. Correcto. Entonces cuando tú planteas el valor económico del edificio completo con el articulador central, abre un nuevo panorama para toda la región. Y si ese edificio se conecta con otros edificios, como lo es a su vez las rutas que son del Transísmico, la ruta que son ondas del Sistema Nacional Ferroviario, transformaba también un contexto mayor. Y cuando hablamos de la multimodalidad, es porque, y a esto, conéctale el aeropuerto, y conéctale la carretera, y conéctale el puerto, porque es justamente lo que va dando sentido a la competitividad de los sectores estratégicos. La gran ventaja hoy es que Yucatán tiene realmente ese lienzo para construir la mejor propuesta de futuro en todo el territorio, porque la infraestructura ya está. Y si lo analizas de una manera, hoy los pisos están en obra negra, porque todavía hay espacio para desarrollarlo. Tal cual. Ahora la pregunta es, ¿cómo vas a desarrollarse cada piso? Y aquí trabajó justamente Deloitte, justamente generando planes de negocio para que cada piso pudiera tener una vocación económica, que alimente en su momento de la mejor manera a todo el edificio. Y de alguna forma también McKinsey, ¿no? Gestando una gran propuesta para que la experiencia del usuario, cuando hablas del usuario, es el que invierte, el que desarrolla, tuviera certidumbre jurídica sobre los espacios que en su momento se estaban gestando. Y ahí abrieron muchas herramientas que en su momento también desarrollarán, ¿no? En conjunto con los diferentes niveles de gobierno y el sector empresarial para detonar. ¿Qué es importante desarrollar de todo esto? Que hoy es una realidad. Hace años era un sueño. Hoy ya lo puedes tocar. Hoy ya puedes subirte, como bien comentaste. Pero lo comento de esta forma. Pero muy ciertamente, a pesar de haber sido, ¿no? Articulador de esta gran obra de infraestructura, la obra que más me emocionaba era la conexión digital. Porque al final de cuentas, esa es la que puede revolucionar por completo poblaciones enteras. Correcto. Si tú desde tu casa puedes conectarte en este tipo de infraestructura y puedes incluirte a una industria mundial justamente por tener, y lo digo tal cual, la oportunidad de estar conectado con el mundo, ya evolucionaste por completo. Las oportunidades se vuelven exponenciales, ¿no? Quiero decir infinitas, pero exponenciales. Y me encantó tu ejemplo porque al final es un tema del edificio, es un tema inmobiliario, ¿no? Y justo creo que es de las bondades que hemos aprendido con esta verticalidad que empieza a tener nuestra ciudad y quizá estado, pero típicamente en nuestra ciudad Mérida. Ofrece el uso mixto, ¿no? Claro. El tener el comercio, los departamentos, la oficina, de alguna manera, no solo es un tema de aprovechamiento, sino para mí es un tema de calidad de vida. Totalmente. Y ya empiezo a entender, tengo conocidos que viven en edificios de este estilo, donde son felices porque se despiertan, bajan al cafecito a desayunar cuando quieren, atienden citas de negocios en el cafecito, si es que hay un cafecito, pero en la parte de arriba tienen restaurantes y bares también, donde el día que quieren echarse unos traguitos o un poquito de fiesta o cenar algo, pueden hacerlo allá mismo. Y al final tengo mi oficina en el tercer piso arriba de donde yo vivo. Entonces, cuando te empiezas a mover en este día a día, todo en tu mismo edificio, digamos, se vuelve un tema de valor agregado, ¿no? Y ese es el punto para mí de tu ejemplo, cómo lo que toca ahora es consolidar el expertise de cada piso para entender qué va a aportar Mérida a la ecuación, qué va a aportar Valladolid a la ecuación, qué va a aportar Quintana Roo a la ecuación, qué va a aportar, no sé si llegar hasta, digo, evidentemente Campeche, pero no sé si llegar al rato hasta Chiapas. Es que hoy he ¿No? pagado uno de ellos y trabajado y cuenten con aliados justamente para compartir este tipo de información, porque la gran oportunidad está en la siguiente. Imagínate despertar en Izamal, ¿no? Subirte al tren, llegar a Cancún en unas cuantas horas, subirte a un avión y llegar a cualquier parte del mundo. Y ese mismo día regresar a tu casa, Izamal.
Claro. porque la conectividad lo permite. Lo permite. Aquí, ¿qué va a pasar los próximos 30, 40 años? El nuevo sueño americano está basado en venir a vivir a Yucatán, ¿no? Y eso también abre también puertas interesantes sobre las nuevas oportunidades de la calidad de vida que se puede empezar a detonar. Estamos convencidos que Yucatán es una joya, es un diamante absoluto, pero esta joya, con lo que se está trabajando hoy en día, tenemos la gran oportunidad de ordenarla y desarrollarla en conjunto, porque definitivamente está creciendo, es inevitable, no se va a detener, pero qué mejor que crezca de una forma en la que todos puedan ganar. Y cuando hablo de todos, es porque el sector empresarial se perjudica si no hay los demás factores involucrados, como el sector social y el gubernamental. Es que por eso la sostenibilidad, ¿no? O sea, no es simplemente un tema idealista o romántico, amigo, ¿no? Es un tema justo de sostenibilidad, justo de... La redundancia tiene que ver con tener 5 años más de un Yucatán seguro, bonito, limpio, todo lo que hoy pudiésemos gozar, no nos sirve de nada si a partir del año 6 colapsa. Correcto. Y a quien tú le preguntes, por lo menos, no sé si que realmente entienda el tema, pero me parecería poco sensato pretender que alguien te diga, no, 5 años de máxima explotación y luego a ver a dónde nos vamos. Porque no es un tema de a dónde nos vamos, ¿no? Es un tema de no hay a dónde ir. O sea, realmente esas bondades que tenemos hoy aquí no hay en el resto del país en esa conjugación de factores. Hay lugares muy bonitos. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada justo en San Cristóbal de las Casas primero y luego en Tuxtla. Y volver a ver, bueno, o entender esto que pasa en Chiapas, amigo, también me parece que es una bondad y es algo precioso. Y está Tapachula, ¿no? Como esta zona donde todo se produce, pero tienen muchas limitaciones de otros tipos, ¿no? Donde estas bondades naturales frenan otro tipo de desarrollo en términos académicos, en términos de infraestructura, en términos de conectividad, ¿no? Y hoy, cuando hablas ahorita de esta imagen real, donde despiertas en Izamal o despiertas en Mérida, te vas a Valladolid, atiendes un negocio, te vas a Cancún, tomas un avión, te vas a Baja California, resuelves otro negocio y, como dices, regresas en ese mismo día para dormir otra vez en Mérida después de haber estado por Valladolid, Cancún. Es increíble, ¿no? Y usaba yo el ejemplo de Valladolid porque hoy estoy enamorado de Valladolid, ¿no? O sea, hoy creo que Valladolid es una super joya que también creo que como parte de nuestro país hay que cuidar para que se desarrolle de una manera sostenible. Y hoy que entiendo, y parte de mi enamoramiento tiene que ver con esto, parte porque la belleza de Valladolid, el pueblo mágico, los cenotes, la comida, la gastronomía, pero la logística, ¿no? Valladolid está en medio de Mérida, de Cancún, de toda la Riviera y de Mérida típicamente, ¿no? Pero del aeropuerto de Cancún, ¿no? El aeropuerto internacional más importante del país, o con más vuelos internacionales, entiendo, que el dato va por allá. El aeropuerto de la ciudad de Mérida, ¿no? Como un aeropuerto que si comparas con, creo yo que el 80% de los aeropuertos de nuestro país es un aeropuerto que va a destacar en esa comparativa por todo lo que implica en infraestructura y en conectividad, ¿no? Claro. En los vuelos que hoy se tienen. Y un nuevo aeropuerto, pero también internacional, que es el aeropuerto de Tulum. Correcto. ¿No? Entonces tienes 3 aeropuertos internacionales a hora y media, 2 horas, minutos más, minutos menos de distancia. Es correcto. Ese tipo de análisis, ese tipo de beneficio, amigo, es poco común, ¿no? Y hay que ver cómo aprovecharlo de una forma sostenible, porque como dices, si no permea, si
los grandes empresarios son los únicos que se enriquecen, dejará de hacer sentido, ¿no? Se dejará de gozar de esta calidad de vida. Y cuando hablamos de riqueza también quisiera yo invitarte a que lo visualicemos desde una óptica integral, ¿no? Donde no solo hablamos de una óptica económica, sino también de una óptica que implica calidad de vida, Absoluto. que implica entender cómo hoy estamos tan conectados, y a ver si con eso vamos redondeando nuestra ya buena conversación. Estamos conectados con el mundo, no solo vía tecnología, amigo, Es correcto. ¿no? No solo porque nos conectamos a nuestra red hoy y prácticamente puedes hablar con una persona ahorita en FaceTime que está en Londres, con el tipo de horario va a estar medio desmadrugado, pero típicamente, ¿no? Si no estamos conectados en esta codependencia. Ahorita que tuvimos estas situaciones terribles de guerra, ¿no? Bueno, y que hay más o menos, entiendo que estarán todavía, pero cuando dimensionas lo frágil que es la estabilidad, el cómo un botoncito que detone un tema nuclear nos afecta a todo el mundo, ¿no? Esa es la interconectividad, esa es la codependencia de que, oigan, vamos a bajarle, ¿no? Vamos a enfocarnos a la sostenibilidad, porque si no, si te podría estar yendo a ti súper bien, pero entonces vas a tener que dejar todo y ver a dónde te vas a vivir, Claro. porque dejará de funcionar, ¿no? Si no empezamos a cuidar esto, donde a todos nos tiene que ir bien, e insisto, no solo en lo económico, por supuesto, pero lo ecológico y lo social, donde entonces nos empecemos a ocupar que la gente tenga agua, tenga luz, tenga un techo digno, amigo, ¿no? ¿Cuánta riqueza económica no hay en nuestro país que con mecanismos adecuados, ¿no? Porque también para mí es sensible y entendiendo un poquito como la filosofía de nuestro gobierno federal actual, eh, yo creo que es muy sensible la manera y los mecanismos en los que se planteará distribuir la riqueza, pero, pero más allá de un mecanismo de control o autoritario, yo creo que tendría que surgir como un mecanismo de conciencia hacia la sostenibilidad, donde entonces el empresario que está generando muchos ingresos empiece a desarrollar proyectos sociales, empiece a desarrollar proyectos productivos, 100%, ¿no? No necesariamente tiene que ser una fundación o una donación, pero que empiece a desarrollar estos proyectos con una óptica, sí económica, pero social, Totalmente. ¿no? Y cada vez veo más conciencia también, ¿no? Cada vez veo más cercanía a eso. De nuevo, no puedo evitar decirlo, me encanta que tengas tú esta capacidad de impactar de esa manera porque te conozco como alguien auténticamente identificado con esto, ¿no? Te felicito, bueno, felicito a tu familia también por ese premio que pareciera poca cosa, me lo contaste así como que mi familia ganó, pero es un súper reconocimiento, ¿no? El lograr en una industria como la industria pesquera tener un premio de sustentabilidad, amigo, que tiene un mérito gigantesco para mí. Y me encanta porque también uso siempre este ejemplo de la industria pesquera como un claro ejemplo de la importancia de la sostenibilidad, ¿no? Donde decirle a alguien que está al día o que está todos los días batallando qué comer, qué pan llevar a su casa, cómo mantener a sus hijos, amigo, se vuelve complicado, ¿no? Decirle, oye, no, espérate, hay que pensar en el futuro. ¿Qué futuro? ¿No? Si yo estoy al día, hermano, a mí no me digas del futuro, yo estoy pensando en hoy. Y, y tengo súper claro, porque me encanta pescar, que voy a hablar de datos y quizá tú me ayudas a aterrizarlo mucho mejor, pero tal vez hace 10 años, ¿no? Dejaron de haber meros, dejaron de haber, ¿no? Era así, era ya sabes, la pepita de oro encontrarte un mero, pescar un mero, ¿no? Y de buen tamaño además.
entró la veda del mero, entró un mecanismo de control complicado de inicio, ¿no? Porque sensibilizar a los pescadores que, oigan, no puedes pescarlo, tienes que devolverlo. No lo entiendo, lo vi desde lejos, pero entiendo que fue un trabajo importante porque hoy nuevamente se ha logrado dar la vuelta al ciclo y nuevamente tener, digamos que, meros para que no se vuelva tan escaso, ¿no? Y por otro lado, desafortunadamente, creo que con el pepino, ¿no? Pasó lo contrario, ¿no? Ahí está el pepino y y hoy entiendo que ya no hay pepino, ¿no? O sea, se acaba. ¿Cómo si logramos sensibilizar y unir? Porque entonces, si yo no pesco y, y tú sí pescas, yo termino pescando. ¿Estás de acuerdo? Y en 2 días ya ni tú ni yo pescamos porque ya no hay. Es correcto. Pero si tú y yo nos ponemos de acuerdo y entendemos, oye, vamos a limitarnos, vamos a pegarnos a este orden que implica un sacrificio, que implica ajuste, que implica colectividad, pero el resultado ahí está, ¿no? Y lo mismo pudiésemos decir con la apicultura, ¿no? Lo mismo pudiésemos decir con, eh, pienso mucho en este ejido de San Crisanto, que unidos tienen, que si el ojo de agua, que si unas cabañitas, que si la producción de coco, ¿no? Y no es de alguien, es del ejido, y en el ejido se trabaja, y tenemos áreas de oportunidad también, estoy seguro que hay sus temas, pero te planteo hace rato voltear a ver los casos de éxito, ¿no? Y creo que hay infinitos casos de éxito donde con el objetivo adecuado, con la conciencia alineada y con este enfoque de la colectividad para la sostenibilidad, funciona 10 de 10, güey. O sea, funciona siempre, amigo. ¿Cómo lograr eso? Me parece que es el reto, ¿no? Y si te parece, me gustaría ir cerrando un poquito con esta pregunta, por lo menos, y luego, si surgiera algo más, definitivamente tomarlo, pero ya ir viendo cómo vamos cerrando. ¿Qué crees que hace falta, ¿no? Desde tu cancha, desde tu óptica, para que esta sostenibilidad esté? No. Voy cerrando también como comenzamos. Somos el presente. Nuestra generación le toca ahora tomar decisiones que van a empezar a afectar directamente a los que están viniendo. Y esto es crucial. Tuve la gran oportunidad de tener un entrenamiento justamente en Boston, en Harvard, con un profesor, no sé si alguna vez escuchaste de él, que se llama Michael Porter, que era así como una leyenda, Claro. ¿no? En materia de competitividad de las naciones. Claro. Y con él analizábamos justamente que el modelo económico como lo conocemos ya llegó a un punto en el cual tiene que evolucionar. Y la gran propuesta que él ponía sobre la mesa era la iniciativa de valor compartido y está vinculado en la gran filosofía de la prosperidad compartida. Y el contexto era muy sencillo y al mismo tiempo muy profundo en lo trascendental, donde la sustentabilidad es negocio, pero más importante, no debe de ser una buena intención, tiene que ser una obligación para todos. Porque dentro de esto, lo que se impone es que tu core de negocio, tu enfoque principal, tiene que estar vinculado directamente en abonar a tu entorno, a la sociedad y el ecosistema, porque si no, no va a haber negocio en el futuro. Así de sencillo. Tal cual. El futuro ya nos alcanzó mucho más rápido de lo que muchos nos imaginábamos. Y como bien comentas, en los recursos naturales que tenemos, son escasos. Y si no los cuidamos como si fuera lo último que tenemos, la historia nos va a pasar la factura. Hoy hablamos justamente de planeación urbana, que está directamente vinculada al futuro industrial, que está directamente vinculada al uso de recursos naturales. Si no generamos el mejor plan conjunto entre todos, claramente nosotros mismos vamos a ser los más afectados en esta gran propuesta de desarrollo del futuro. La gran ventaja es que justamente Yucatán está en el momento adecuado, porque tenemos todo para hacerlo. Y muchos otros territorios a nivel mundial ya no le pueden hacer. Ya no hay vuelta atrás, desafortunadamente. Ya no hay.
lo que en su momento necesitaban para lograrlo. Yucatán sí lo tiene. Y es cuando más tiene que proteger justamente este tipo de valores agregados. Ahora, el paso número 1, y lo comparto también porque así fue con los pescadores, se trabaja con los que quieren trabajar. Se trabaja con los que tienen la misma visión, con los que están más preocupados por lo que va a ocurrir, por sus familias, por su entorno. Y ellos son justamente los principales aliados para hacer que las cosas sucedan. Hoy reconozco muchísimo todas las personas que a pesar de que viven al día, son justamente los que ponen su vida de por medio para hacer que se respeten las mejores reglas que les benefician a la mayoría. Y no es un tema menor, es un tema de trascendencia, porque la gran pregunta es: ¿y qué va a comer mi hijo mañana? Hoy no como yo, pero ¿y él? Sin duda. Me gusta, ¿no? Se trabaja con los que se quieren trabajar. Para mí tiene una óptica además de cómo sí, ¿no? Y no quedarnos en el victimismo de es que no se puede, es que la corrupción, es que el otro empresario no lo hace, es que no hay piso parejo, ¿no? Y cómo nos o por qué nos hay miles y quizá válidos, pero si no concientizamos y buscamos el cómo sí, y para mí el trabajar con quienes sí quieran trabajar, amigo, pudiera hacerse demasiado tarde en algún punto, ¿no? Porque si bien yo coincido, yo no solo coincido en tu comentario y quizá visión de que estamos en el punto para hacerlo, sino también percibo, te decía, cada vez personas más entendidas en el tema de la sostenibilidad, más conciencia de que algo hay que hacer. Creo que nos falta movernos, creo que nos falta que estas personas que van entendiendo que hay que hacer cosas, nos pongamos a la tarea de hacerlas, ¿no? Correcto. Pero bueno, creo que el camino va hacia allá, va avanzando, nunca tan rápido como debería, ¿no? Pero creo que va avanzando y ojalá que de verdad que logremos esta sinergia, ¿no? Muchas de las problemáticas que el sector inmobiliario ha tenido y que me ha tocado quizá como líder de AMPI en algún punto hablar y buscar empujar, para mí han tenido siempre esta óptica donde la autoridad tiene que dar la pauta, hablando por ejemplo de un tema regulatorio que es algo que hemos estado empujando mucho nosotros, justo para esta sostenibilidad, ¿no? Donde la autoridad da la pauta, pero si la iniciativa privada no implementa, no se apega, no promueve, no funciona. Y si la sociedad como usuario, consumidor, no entiende y no comparte, ¿no? Siempre va a haber un mecanismo de darle la vuelta al sistema, ¿no? Hablemos de la informalidad. Siempre va a haber un vendedor pirata. Y va a dejar de haberlo, amigo, en el momento en el que el usuario, la sociedad, cierre ese candado y diga: no le voy a comprar a nadie que no sea formal. La autoridad podrá hacer y deshacer lo que quiera, ¿no? Nunca va a poder luchar contra lo que la sociedad termine haciendo en la práctica. Y como negocios formales, tampoco, ¿no? Al final dependemos de que todos estemos en la misma sintonía y eso aplica para mí, para todo, ¿no? Eso es la sostenibilidad al final también, ¿no? Ya no la sustentabilidad, sino esa sostenibilidad depende también del factor social, no solo para siempre contemplar un desarrollo parejo, es decir, los privilegiados quizá, no podemos dejar de ver a los no tan privilegiados. Tenemos que incluirlos en el desarrollo, ¿no? Pero también implica una conciencia pareja de de todos, ¿no? De todas las personas que formamos hoy el país, la ciudad, el estado, para jalar en la misma dirección, porque si no, por lo menos se vuelve ineficiente, ¿no? Por lo menos se vuelve más lento, por lo menos deja de eh, eh, tener esta
cadencia que se necesita, porque caemos en los cómo nos, ¿no? Y nos llenamos de cómo nos y entonces nos paralizamos. Digo, algo más si quieras complementar. Digo, hay muchas cosas que me gustaría que podamos seguir profundizando, pero pues tendrá que ser en otra ocasión. No quiero abusar muchísimo del tiempo. Sé que ha sido una larga jornada de trabajo también. ¿Algo más que quieras compartirnos, que creas que valga la pena poner ahorita? Que iban a agradecerte, porque también reconozco tu liderazgo. Hoy estás siendo una voz muy importante en la industria. Y estamos para sumar, para transformar, para hacer lo que se tiene que hacer, justamente para hacer que el futuro sea el más prometedor para todos. Nadie puede solo. Tenemos que jugar en equipo y definitivamente con los que quieran jugar. Con los que quieran jugar. Amigo, muchísimas gracias. Es un honor tener esa conversación. Realmente celebro mucho de nuevo, ¿no? Todo lo que vas haciendo. Y sumemos, sin duda, por favor. Estamos a tus órdenes. Y pues de nuevo, muchas gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente o un poquito entender todo esto que platicamos, profundizar las redes de la UPI, de información? Por favor, en este caso la Politécnica de Yucatán tiene sus redes oficiales, @UPY, en este caso Yucatán, UPY Yucatán. Correcto. Instagram, Facebook, lo mismo. Y justamente pueden entrar a la página web upy.edu.mx. Ahí anímense. Correcto. Porque hoy ya no hay pretexto para estudiar una carrera tecnológica y transformar por completo sus vidas, ¿no? De verdad que lo voy a intentar. O sea, voy a revisarlo porque me quedo con muchas ganas de ver. No, por favor. ¿Qué hacemos? Y continuemos la comunicación. @Aarón con AA Rocas. Rosado Castillo. Súper. Amigo, Posición. muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, hermano. Un gusto. Buen día.